Bienvenidos a Código Fuente, el videopodcast donde hablamos de tecnología e innovación responsable y sobre todo de las personas que están detrás del cambio. En un mundo que no deja de transformarse, la resiliencia digital se ha convertido en el verdadero motor de las organizaciones. Aquí conversamos con líderes, expertos y mentes inquietas que están construyendo el futuro. Ideas, experiencia y talento para entender hacia dónde vamos y lo que nos jugamos. Esto es Código Fuente. Ponte cómodo, que empezamos. Pues bienvenidos a todos los amigos de Cibelideria Magazine. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a José María Álvarez del Payete, que estamos absolutamente encantados de teneros aquí en el set. Y bienvenido, José María. Pues muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Qué maravilla. Bueno, lo primero que te quiero preguntar y lo que mucha gente se pregunta es, ¿qué estás haciendo ahora mismo con tu vida? Pues estoy haciendo muchas cosas, pero sobre todo estoy descubriendo una nueva fase. He estado casi 40 años trabajando muy intensamente, con un ritmo muy frenético, eh, y ahora creo que es una nueva fase. Es una nueva fase donde me siento más dueño de mi tiempo, puedo gestionar mi tiempo, que es algo que aprecio mucho. Puedo planificarme mejor, y por lo tanto puedo asignar mi tiempo de forma más consciente, de forma menos improvisada. Y eso me está gustando mucho porque echando de menos mi trabajo anterior, mi vida anterior, que era muy intensa, muy apasionada, yo creo que cada fase de la vida tiene su momento y este momento lo estoy disfrutando, la verdad. Es distinto, pero me está gustando. Ujú. ¿Y en qué trabajos, o sea, estás haciendo algún tipo de trabajo, algún tipo de colaboración? ¿Estás de consejero en algún sitio que te guste, que te... Pues hago básicamente tres cosas. Primero, poner en orden tus propias cosas, porque después de 40 años las tienes muy desordenadas, porque le dedicas tiempo a todo menos a lo tuyo. Por lo tanto, poner en orden mis cosas, de forma que mi mujer, mis hijos, mi familia pueda estar tranquila. Eso es lo primero que hice, le dedico algo de tiempo. Y luego las dos otras grandes cosas que hago, en algunos consejos asesores, eh, que participo y intento aportar. Y luego le dedico mucha parte de mi tiempo a la universidad, a la investigación. He retomado el doctorado, estoy leyendo mucho desde el punto de vista académico y demás. Y, y esas son las tres cosas que hago, ¿no? Doy conferencias cuando me llaman, eh, para hablar en sitios, intento seleccionar bien dónde voy. eh, y luego, pues, asigno una parte de mi tiempo también a temas más personales, cosas que tenía pendientes o que quería hacer. eh, Leo mucho, he hecho el Camino de Santiago, que quería hacerlo desde hacía años. Qué bueno. En fin, es una vida distinta. Qué maravilla. Es observarla y vivirla de otra manera, desde la calma a lo mejor. Mm. Bueno, es que yo creo para mí, yo tenía una asignatura pendiente, ¿no? Yo dividía mi vida en tres fases, ¿no? La primera fase se trata de ser buen hijo y buen estudiante. Eso es lo que se trataba. Eh, cuando acabas la universidad, pues se trata de ser un buen ciudadano, un buen padre de familia, si formas una familia, eh, y ser responsable en tu trabajo, ¿no? Pero nunca te cuenta muy bien cuál es la tercera fase cuando te jubilas o cuando dejas de tener un trabajo tan activo, ¿no? Entonces, ordenar esa tercera fase para mí era importante mentalmente. ¿Cómo la quiero ordenar? ¿Cómo la quiero estructurar? ¿No? Y yo he disfrutado las dos anteriores, entonces quiero disfrutar la tercera también. Qué bien, fenomenal. Estábamos comentando que vivimos una revolución tecnológica que todos conocemos, pero ¿somos conscientes de lo que se avecina? Mm. O sea, no, la respuesta más directa es no. O sea, que yo creo que somos conscientes o cada vez somos más conscientes de que viene algo especial, de que esto no es simplemente una evolución tecnológica normal, sino que tiene carácter exponencial. Y por lo tanto sí que percibimos que viene algo transformador, y especialmente recientemente con el mundo de los agentes y demás empezamos a percibir que viene algo transformador, pero yo creo que no somos exactamente conscientes de la dimensión eh, del cambio, ¿no? No, yo creo que no somos del todo conscientes. Yo
creo que la historia nos enseña que hay momentos en la historia de la humanidad que se acumula tecnología por diferentes razones, la era del bronce o la cultura griega o el Renacimiento o la Revolución Industrial. Es decir, hay momentos en la historia de la humanidad que se acumula tecnología o conocimiento y se produce un cambio exponencial porque la tecnología desborda el contrato social que hay en la época, porque la tecnología o la ciencia o el conocimiento te permite hacer más cosas de las que se contemplaban que se podían hacer. Y cuando se desborda el contrato social, no siempre ocurre de forma ordenada. Suele ocurrir que hay revoluciones o que hay... el momento de mayor acumulación tecnológica que hayamos tenido hasta este momento fue la revolución industrial, pero lo que está pasando ahora tiene un impacto en PIB per cápita que es 4 veces el de mayor cambio que ha habido hasta la fecha, que es la revolución industrial. Se prevé que en los próximos 7 años la inteligencia artificial tenga un impacto 70 veces mayor a los primeros 70 años de la revolución industrial. Entonces nos cuesta mucho trabajo, como seres humanos, pensar exponencialmente, pensamos linealmente, ¿no? Y esto es exponencial y más exponencial de cualquier otra cosa que haya habido. En ese sentido somos afortunados, porque como generación de seres humanos vivimos un momento único, pero no creo que seamos conscientes al 100%. Ahora mismo la población se puede decir que está dividida. Están los que viven con ilusión o los que viven con preocupación, qué horror, y luego tenemos a la juventud que rechaza completamente el mundo IA. No sé, o sea, no lo sé. Las encuestas te dicen cosas distintas. Lo que creo es que tenemos una sensación de vértigo en general, provocada por muchos factores. La tecnología es uno de ellos. Pero también la sensación, como te decía, de que el contrato social que el mundo se había dado después de la Segunda Guerra Mundial está siendo desbordado. Instituciones como la ONU, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, están siendo cuestionadas por los propios actores que las crearon, actores nuevos que no estaban en aquel momento, como China, como India, como el sur global. Entonces, hay una sensación de que el orden anterior, el orden mundial anterior, está en cuestión. Y si a eso le añades un vector de tecnología brutal, como el que hemos hablado antes, la sensación de inestabilidad, la sensación de cambio es profunda. Y eso afecta a todas las capas de la población. Entonces, yo lo que creo es que nos faltan referencias, nos faltan puntos de orden, nos faltan puntos donde veamos que nos podemos agarrar. Y creo que es más necesario que nunca el intentar crear eso. Y por eso creo que este es no es solo el momento de la tecnología. La tecnología ya está aquí, vamos a tener todo lo que queramos. Para mí es el momento de las ciencias sociales, es el momento de la filosofía, de la sociología, del derecho, de la economía, de la antropología, porque no se trata de decidir si va a pasar o no, está pasando. Se trata de decidir cómo queremos que pase para que sea bueno para la mayoría de la gente. Y por lo tanto, de reescribir un nuevo contrato social porque el anterior se ha visto desbordado. Pues eso te genera inestabilidad. Hablabas de los jóvenes. Yo creo que los jóvenes lo que ven es que no se dan todas las respuestas que ellos buscan. Cuando han acabado su formación académica o profesional, las salidas de empleo no están tan claras. Los mecanismos de redistribución de la riqueza están funcionando peor. Entonces, yo creo que todo eso son síntomas de que el orden o el contrato social se está desbordando. Entonces, yo creo que hay que hacer todo lo posible por restablecer o por proponer y discutir un nuevo contrato social. Muy bien. Me gustaría que hablamos un poco de Europa y de lo que está pasando aquí, porque está claro que hemos perdido liderazgo frente a Estados Unidos y frente a China. Y ahora mismo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es nuestra situación? Se nos ve como un continente débil, poco preparado, poco combativo, ¿no? Es como que aceptamos lo que nos dicen o que es lo que hay y ahí agachamos la cabeza, ¿no? Es un poco la sensación.
Vamos a ver, dos cosas. Primero, Europa sigue siendo el mayor mercado del mundo, en el sentido de y per cápita. O sea, Estados Unidos es una potencia, China es una potencia, pero Europa es un grandísimo mercado y es un mercado único. Tiene instituciones, tiene una forma de ver la vida, tiene una cultura y tiene un modelo de contrato social que es referencia. O sea, que por lo menos la gente mira a Europa. Entonces yo creo que es un modelo aspiracional o de referencia. No sé si aspiracional, pero desde luego de referencia Europa lo tiene, ¿no? También creo que Europa ha perdido el tren de la innovación en los últimos 30 años, 25 o 30 años. Creo que Europa se dedicó a regular para caballos un mundo de autopistas. O sea, a Europa se le paró el reloj hace 20, 25 años. Entonces yo creo que Europa perdió la carrera de lo que yo llamo la Web 2, ¿no? El mundo de las plataformas y demás, porque no lo comprendió. Teniendo la capacidad académica, teniendo la capacidad profesional, teniendo la capacidad cultural, perdió el mundo de la innovación, perdió el tren de la innovación se desplazó. Entonces en eso hay que reconocerlo y analizar por qué pasó eso. El diagnóstico yo creo que es parcialmente claro. Tienes el informe Draghi, tienes el informe Letta, que básicamente las primeras 60 páginas del informe Draghi, o sea, yo las leía y me saltaban las lágrimas, ¿no? Porque es un informe, es un diagnóstico muy certero y muy sincero. Y ahora, pues la nueva comisión, la presidenta von der Leyen, le dio a cada comisario una carta mandato que recoge básicamente el plan de acción del informe Draghi o del informe Letta. Entonces creo que perdimos en tren de innovación, creo que tiene su fin. Pero también creo que la Web 3, que es la que estamos viviendo ahora, que es la convergencia de 4 grandes fuerzas, redes de última generación, fibra y 5G, mucha más capacidad de computación, la descentralización de la red, todo el mundo del blockchain acelerado y la inteligencia artificial agéntica, es una nueva oportunidad porque todos los modelos de negocio que se crearon en la Web 2 van a ser cuestionados por la Web 3. El mundo de los agentes potenciados por redes de fibra 5G con mucha más capacidad de computación y con la descentralización de la red hace que el modelo de la nube o el modelo de las plataformas tenga que evolucionar. Y yo creo que Europa tiene una oportunidad. Como te decía, tiene potencia académica, tienes muchos emprendedores que se fueron a desarrollar sus empresas a otros sitios, pero que tienen raíces europeas, tienes ecosistemas que empiezan a surgir aquí, y tienes ciertos procesos incipientes de innovación tecnológica en computación cuántica, en algoritmos de aprendizaje, en algoritmos cuánticos, en superordenadores y desde luego en redes, que te dan que pensar. Entonces, para mí, que Europa perdió una oportunidad, la perdió. Creo que no se puede llorar sobre la leche derramada. Y creo que lo que hay que hacer es ver cómo hacemos para no perder esta nueva fase que empieza ahora y que a mí me parece que va a cuestionar los principios de los últimos 25 o 30 años, ¿no? No hay modelo de negocio hoy en día que no vaya a ser cuestionado, mejorado, potenciado, cambiado por la inteligencia artificial cuántica, por las redes. El modelo de la nube tiene que ser complementado con procesamiento a nivel de la tierra, porque es muy ineficiente trasladar todos los datos desde el extremo de la red a la nube, procesarlos y devolverlos, y por lo tanto la distribución de la computación, la distribución del procesamiento. Entonces yo creo que hay una oportunidad, creo que Europa tiene un buen diagnóstico, no podemos refugiarnos. El primer ministro de Canadá hizo en Davos un discurso fabuloso este año, son 14 minutos, me hace pena escucharlo. El titular es: la nostalgia no es una estrategia. Yo creo que Europa se tiene que aplicar ese principio. La nostalgia no es una estrategia. La nostalgia no es una estrategia, lo escucharemos, ¿eh? No había oído hablar de él. Y ¿alguna pista de qué podría hacer Europa para volver a ser competitiva? Bueno, yo creo que lo primero es adaptar, primero, como hablábamos, por coligarlo con lo que decíamos antes, la propuesta de nuevo contrato social. Europa tiene mucho que decir, porque Europa tiene un modelo, tiene un modelo de sociedad. Entonces, ¿cuál es el marco de valores que deben regir en el mundo que hemos descrito, esta revolución tecnológica?
Porque si oyes a gente en Estados Unidos te dirá que Europa exporta regulación. Yo creo que Europa exporta valores. Europa desde luego tiene una regulación obsoleta. Yo creo que hay que cuestionarse esa regulación. Pero yo no hablaría de regulación, yo hablaría de cuáles son los valores que queremos que rijan, o sea, cuál es la sociedad que nos imaginamos dentro de 15, 20 años en un mundo donde la inteligencia artificial agéntica se ha desplegado masivamente. Yo creo que la tecnología siempre acaba siendo buena para el ser humano, pero el cómo desarrolles esa tecnología es la clave. Yo creo que Europa tiene un rol fundamental ahí. Pero además creo que tiene un rol fundamental en aplicar eso para modelos económicos. Y sobre todo, y a mí me interesa esta parte que te pregunta mucho desde el punto de vista académico, en definir esas reglas del juego. Yo personalmente creo que el dato individual es un derecho inalienable de la persona y está siendo expropiado sin contrapartida. Entonces creo que estamos en un momento en el que estamos en vasallaje digital. Y ha llegado el momento de liberarse. Personalmente creo que viene tecnología que nos va a permitir como ciudadanos recuperar nuestro control sobre nuestros datos personales y decidir qué queremos hacer con ellos, cómo los queremos recuperar, ordenar, controlar y decidir qué queremos hacer con ellos. Entonces yo creo que vienen varios movimientos que van a permitir que haya un nuevo marco de innovación. Y ahí yo creo que Europa tiene mucho que decir, desde el punto de vista del contrato social, desde el punto de vista de cómo queremos que esto pase y cuáles son los nuevos modelos de negocio que harán que esto sea sostenible. Personalmente creo que hay mucha parte de la tecnología que se está desarrollando no es sostenible. No es sostenible por consumo de energía, no es sostenible por consumo de agua, no es sostenible por consumo de red y no es sostenible porque parte de la base de que la materia prima es gratis para siempre, que son nuestros datos. Entonces yo creo que viene una revolución y Europa va a tener mucho que decir. Bueno, representa una nueva etapa apasionante para nosotros los europeos, entonces. Yo creo que para el mundo en general, no solo para los europeos, yo creo que para el mundo en general, y creo que una parte muy importante de esta discusión tiene que ver desde el punto de vista del mundo académico. Creo que ya se están produciendo debates muy interesantes ahí, y ellos es una parte donde quiero pasar el mayor tiempo posible, porque me interesa mucho, me apasiona mucho, y es donde me siento capaz de reinvertir parte de lo que he aprendido en los últimos años. Claro, ahí te sientes además especialmente útil y puedes ayudar, Mm. además. Esa es la idea. Estupendo. Pues si te parece, pasamos a hablar ahora un poquito de liderazgo, ¿vale? Porque este programa hablará mucho de liderazgo, de innovación. Y entonces, en tu época en Telefónica, ¿cómo era para ti liderar una compañía en la que estabas observado continuamente por millones de personas realmente? Esas Bien, posiciones. pero muchas personas sí. O sea, tenía y sigo viendo la ventaja de que a mí mi trabajo me gustaba mucho. La Telefónica es una compañía especial porque tiene una cultura muy fuerte que te atrapa desde el primer momento. Entonces, claro, cuando trabajas en un sitio en el que te sientes bien, yo me sentía muy bien. Usted dirás que te quieres ir a casa cuanto antes, pero en general es una compañía que su historia, su cultura, su gente, su forma de hacer las cosas, su vocación de servicio, que eso la gente lo conoce poco. Te sientes útil, te sientes relevante, sientes que lo que haces tiene importancia, que contribuye a algo que es muy importante para la sociedad. Entonces, esa cultura, esa historia te atrapa desde el primer momento. Entonces, cuando te sientes parte de algo que obviamente es más grande que tú, no te sientes tan eh, analizado permanentemente. Sientes que hay algo más grande que tú, que es un proyecto. Pues yo he sido presidente de Telefónica, he sido el 11º presidente de la historia de Telefónica. Telefónica tiene 102 años de historia este año. Pero he sido el primero que ha sido elegido desde dentro. O sea, todos los demás vinieron de fuera. A mí me eligieron presidente cuando ya llevaba 17 años en Telefónica, ¿no? Y eso te da más tranquilidad porque te conoces la casa, te conoces la gente, sabes lo que hay detrás, sabes que hay un equipo muy grande, sabes que antes de tomar una decisión vas a estar muy arropado, vas a tener mucha información, vas a tener gente muy buena haciendo muy bien su trabajo.
Entonces, el liderazgo es más compartido, por decirlo de alguna forma. Es un liderazgo menos personalista. Por supuesto que la última decisión, al final se la tienes que proponer tú a consejo y demás. Pero a mí eso me ayudó mucho, es sentirte parte de algo que es más grande que tú. Pues eso te libera una parte de la responsabilidad. Dicho esto, sientes el peso de la historia, sientes el peso de todas las personas a las que representas y demás, y claro, veías que te pesa esa responsabilidad. Pero a mí siempre me ayudó esa Telefónica es mucha Telefónica. ¿Y a veces te has sentido solo al tomar decisiones que de verdad solo dependían de ti, de que tú dijeras, pues por aquí o por allá? Sí, porque al final pero también la verdad de que, como te digo, tienes mucha gente muy buena que te rodea. O sea, la respuesta es sí, porque al final hay situaciones que son más binarias, ¿no? O sea, sí que tienes momentos de mayor soledad. Em, Se llama la soledad del líder, ¿no? sí, sobre todo el peso de la responsabilidad. El peso de la responsabilidad. O sea, quieres hacer las cosas bien. Quieres hacer las cosas bien y quieres hacerlas bien, porque representas muchas cosas y a mucha gente, ¿no? Sí que tienes momentos así. Eso es así. Pero Que no, pero es parte del trabajo. del trabajo, de mí. ¿Y qué legado te gustaría dejar cuando piensas en todo lo que has hecho? Dices que he dejado, ¿no? ¿Qué es lo que... Al final yo veo mucho en las cosas más sencillas, ¿no? Fue una buena persona, hizo bien su trabajo. ¿Qué es lo que vemos que piensa la gente? Cuando te comentaba antes de sentarnos en este video podcast, la sensación unánime de que es un hombre que ha hecho bien su trabajo y se ha portado bien con la gente. Bueno, sobre todo que has hecho todo lo que has podido, ¿sabes? Yo creo que cuando uno se siente que ha hecho todo lo que ha podido y que ha intentado honrar la confianza, el trabajo, la historia o sea, yo admiro mucho a mi padre, ya falleció, ha sido siempre una referencia para mí. A mí mi padre me decía y mi padre no tenía nada que ver con el mundo en el que yo he trabajado. Mi padre era funcionario del Estado, orgulloso funcionario del Estado. De hecho, siempre pensó que yo tenía que haber sido funcionario del Estado. Bueno, yo decía, papá, no me ha ido mal en la vida. Siempre me decía, tú iré lo mejor si has sido pro. Tienes que haber servido al Estado. Pero mi padre decía que lo importante, él cuando ya se había jubilado y tal, que lo importante en la vida era poder mirar atrás y ver una línea recta, ¿no? El que había sido fiel a tus principios, de que había sido fiel y tal. A mí eso siempre me ha servido mucho. Ujú. Esos valores además hoy en día son, hablar de ellos y tenerlos sobre la mesa es súper importante por los tiempos que vivimos, que son un poquito particulares en ese sentido. Tú eres un hombre que ha estado rodeado por la posición que has tenido, de gente muy especial, gente muy, que has dicho, wow, qué personaje, qué persona más interesante, ¿no? Y a mí me gustaría saber con quién te tomarías tú un café si pudieras, sea vivo o muerto, por la experiencia de estar con alguien que digas, wow, me apetece, me encantaría, ¿no? Em, O sea, a mí me gusta mucho la historia, leo mucho de historia, me gusta mucho la historia. Entonces hay muchos personajes históricos que te dan mucha atención y que precisamente por lo que hablas antes de situaciones de tener que decidir y tal, hubieran afrontado ellos o cómo afrontaron ellos esas decisiones, ¿no? Personajes quizás menos conocidos, ¿no? A mí el personaje me llama mucho la atención es Juan de Austria, em, luego personajes yo tengo mucha admiración por el proyecto europeo, ¿no? Porque mi padre tenía mucha admiración y nos consiguió transmitirnos a los hermanos, ¿no? Adenauer o Robert Schuman, los que idearon la Unión Europea justo después de la Segunda Guerra Mundial o a los pocos años de la Segunda Guerra Mundial. Y luego yo siento fascinación por Adolfo Suárez, porque al final los de mi generación somos frutos de la transición, ¿no? Y son momentos que viviste, yo tenía 14, 15 años, eh, y que eras consciente, tenías conciencia, pero que te gustaría conocer más, ¿no? Entonces, si me dices ahora que conozco, pues me gustaría charlar con Adolfo Suárez. Sí, no me extraña nada, me parece una muy buena elección. A mí también me gustaría. Si hubiera alguna oportunidad, acuérdate, ¿sabes? Porque no sabemos, ahora
con este mundo tan sofisticado de inteligencia artificial y de que somos capaces de revivir a los que ya no están, de alguna forma o de otra. De hecho, ha habido algún caso interesante, ¿no? Es verdad que es con hologramas y tal, pero parece que están ahí, que... Sí, ya, pero yo creo que hay cosas que no se pueden Ya. digitalizar. Hay cosas que no se pueden digitalizar. Yo, por mucho, es que claro, la inteligencia artificial o generativa será capaz de ser parcialmente fiel. Pero yo creo que hay cosas que solo la persona es capaz de transmitir: empatía, pasión, y esa es improvisada, esa es de generación espontánea. Sí. Quiero decir, Sí, totalmente. Pues vamos a ir terminando aquí. Te vamos a hacer una última pregunta, José María. Nosotros somos muy de apoyar a la juventud y a mí me gustaría saber, y yo creo que a la audiencia también, si tú tuvieras aquí a un grupo de jóvenes que quieren montar una startup, que quieren emprender, ¿qué consejo le darías tú por tu experiencia, por todos estos años que has estado trabajando duro? bueno, el primer consejo es que lo haga. Y una de las cosas que no se comentó al principio, yo estoy ahora lanzando mi startup. O sea, estoy lanzando una startup tecnológica. Y por lo tanto, antes hablaba de esto y habíamos creado una aceleradora en Telefónica, habíamos pues, gente, hemos creado Guaira, y entonces yo hablaba de emprendimiento y soy patrono de Endeavor y me gusta mucho el mundo del emprendimiento. Pero nunca había emprendido. ¡Qué bueno! Entonces ahora he empezado a emprender. Y claro, cuando emprendes ya fuera de la órbita telefónica, hace mucho frío. No es lo mismo. Entonces puedo hablar del emprendimiento con mayor conocimiento de causa. Yo creo que las oportunidades que hoy nos brinda la tecnología de reinventar procesos, de reinventar industrias, de reinventar sectores, son brutales. O sea, si tú sabes lo que quieres hacer o tienes una idea clara de lo que te gustaría hacer, hacerla. Entonces, yo les animaría a que lo intentaran, porque hablamos, es lo que hablabas antes, las reglas de este juego no están escritas. Los que ganaron en la Web 2 no son necesariamente los que van a ganar en este nuevo mundo. Hay muchos procesos que van a ser rediseñados. Entonces, yo creo que es un mundo de muchas oportunidades. Da vértigo. Es terreno inexplorado, pero si yo soy capaz de meterme en este terreno, es verdad que tengo 62 años, ¿no? Yo animo a que lo intente, Cuando ves, yo ahora estoy más metido, dedico más tiempo a Endeavor, no solo a lo que hago yo, sino ves gente española brillante emprendiendo y haciendo proyectos impresionantes, te da mucho ánimo, ¡Qué bueno! Entonces yo creo que es un mundo de oportunidades, muchos desafíos, pero muchas oportunidades. Y yo les animo a que por lo menos lo intenten. Eso va tanto para el colectivo jóvenes como para colectivos seniors, totalmente. Bueno, si yo soy capaz de hacerlo, si yo he sido capaz de programar con 62 años o 61 años con Vibe Coding, es que para un joven esto está tirado. Eso está tirado, qué bueno. Pues bienvenida al Club de los Emprendedores. Muchas gracias. Es apasionante, claro. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias, José María, por tu sensibilidad, por venir a nuestro humilde programa. Lo llamamos humilde porque llevamos 2 años, son casi 2 años muy intensos, pero al final son 2 años y es un orgullo que hayas tenido la cortesía de dedicarnos este tiempo. Espero que los oyentes estén tan fascinados como yo de descubrirte, de conocerte mejor. Y muchas gracias por venir ya a tu casa. Gracias a vosotras por invitarme. Es un placer estar aquí. Y gracias a Enrique Blanco por proponérmelo en vuestro nombre. La verdad es que muy agradecido y a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias.